Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Qué semana de noticias, ¿no? Qué semana complicada, no solamente en términos políticos, sino también en lo exclusivamente económico. Permitime que antes de hacer mi comentario Así es. haga un agradecimiento a la Cámara Argentina de la Construcción, filial Córdoba, que me ha invitado a Bien. presentar mis ideas sobre la situación económica este jueves a las 16 horas, ¿no? Vamos a hablar allí de las Muy consecuencias que bien. tiene la cuarentena y cuál es la evolución probable, digamos, de esta situación tan crítica que atraviesa el mundo y que además en Argentina golpea de manera singular, ¿no? Pero vamos al comentario nuestro. Eh, en primer lugar, el martes pasado recordarás que hicimos algunas consideraciones respecto de la decisión de sacarle parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y en ese mismo momento dijimos que hoy íbamos a discutir un poquito sobre el proyecto de presupuesto. Bueno, eso lo dijimos el martes a la tarde. A las 6 de la tarde estuvieron las novedades sobre el dólar ahorro, las modificaciones que hubo sobre las restricciones para acceder a la moneda norteamericana. Y yo diría que ese hecho en sí, más allá de que hay análisis sobre cuánto es lo que el gobierno cree que va a ser la inflación el año que viene, que va a bajar en relación a este año, o la idea de que va a haber un déficit todavía importante de más de 4 puntos, y la idea optimista del gobierno de que se va a recuperar 5,5 puntos el Producto Interno Bruto. Digo, todo eso quedó, yo diría, en el pasado, si uno se fija lo que ocurrió con el tema del dólar. Lo digo en una frase, las decisiones que tomó el gobierno la semana pasada tienen como objetivo central ganar tiempo. Ahora la pregunta es ¿para qué? El gobierno podría haber dicho, mire, no vendemos más los $200. Lo podría haber dicho y eso hubiera generado seguramente discusiones, pero hubiera sido bastante claro. Eh, el gobierno que venía diciendo de que no iba a haber más restricciones, el presidente lo dijo 72 horas antes, el ministro Guzmán dijo no vamos a aumentar las restricciones para comprar moneda extranjera, y bueno, y 48 horas después salió esto, que es una forma de decir, no vendo más dólares, pero disimulado detrás de una serie de pequeñas restricciones. Entonces se dice, mire, el que tiene un plan social no puede comprar más dólares, mire, si usted refinanció la tarjeta no puede comprar más dólares, mire, si usted tomó un crédito a tasa cero no puede comprar más dólares, y eso ha generado que virtualmente no existan operaciones, porque además los bancos tendrían que verificar antes de permitirle al potencial comprador comprar, por ejemplo, por home banking, tendrían que hacer toda una serie de controles que obviamente son muy complicados. En definitiva, es como si hubieran dicho no le vendemos más dólares, nada más que generando mucho más ruido de información. Y junto con esa decisión hay otras que son quizás más complicadas, aunque hayan sido menos comentadas. Una de ellas es que las empresas, por ejemplo, que hicieron una inversión con un crédito internacional, es decir, consiguieron que un proveedor extranjero le otorgara con una entidad financiera un crédito para instalar una máquina. Bueno, esas empresas, el Banco Central les dijo el martes pasado, miren, si usted tiene que pagar eso en el segundo semestre, yo le voy a dar dólares para que usted pague solo el 40%. Por el 60% restante de su deuda, usted va a tener que conseguir que se la reprogramen, que se la reestructuren, lo cual los pone a las Ujú. empresas en una situación compleja, porque por supuesto si no logran eso, tendrán que apelar a otro dólar, que no es el dólar oficial de las importaciones, y con lo cual obviamente van a tener un daño patrimonial. Digo, si uno mira esa decisión, que hizo que el presupuesto, digamos, tuviera sentido 48 horas, un poco más de 48 horas.
que la buena noticia de los bonos, tanto de los que habían sido emitidos bajo ley extranjera como bajo ley nacional, que el ministro Martín Guzmán, nuestro ministro de la deuda, había logrado un canje, sin lugar a dudas exitoso, también esa noticia buena durara poco tiempo. ¿Qué es lo que hay entonces detrás de todo esto? Lo voy a volver a decir. Una de las cosas más escasas hoy en la Argentina, aparte del dólar, es la confianza en las medidas del gobierno. Y en la medida en que los agentes económicos tienen desconfianza, obviamente esterilizan las posibilidades de las medidas que tome el gobierno. Fíjate vos que el gobierno confía que si gana tiempo y la situación se tranquiliza, por utilizar la palabra que con cierta frecuencia utiliza el ministro Guzmán, entonces van a cambiar las expectativas, y si las expectativas se modifican, con algunos estímulos, el gobierno cree que con estímulos focalizados, es decir, doy una tasa de interés baja para una actividad o le doy un estímulo a esta otra actividad, piensa que de esa forma va a lograr reactivar el nivel de actividad de la economía. Pero lo que sucede es que si la macroeconomía está tan desequilibrada, que genera expectativas que no son fáciles de revertir, eso no ocurre espontáneamente, entonces las medidas que se tomen focalizadas en realidad tienen un recorrido corto, porque la situación macroeconómica general es la que complica las situaciones. Por estos días el gobierno esperaba estar hablando con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, es difícil hoy sentarse a hablar con el Fondo Monetario Internacional con la situación que tiene, digamos, las últimas decisiones de política económica. Y a esto, y con esto termino, Ricardo, a esto hay que sumarle que algunas decisiones políticas del gobierno tienden a la confrontación más que al acuerdo. Y la confrontación no le sirve al gobierno, además de no servirle al conjunto de la sociedad argentina. Pero hay otro tema que agrava esa confrontación, y son decisiones que aparecen como vulnerando cierto orden institucional. ¿Y qué sucede habitualmente? El presidente dice, no vamos a tomar la decisión A porque eso afectaría a la institucionalidad, porque yo prefiero la decisión B. Y a la semana toma la decisión A. Y entonces eso va generando un clima en el cual, cada vez que el gobierno dice que no va a hacer algo, los agentes empiezan a pensar que sí lo va a hacer. Y eso es, desde el punto de vista de la economía, en el proceso de formación de expectativas, es muy negativo para la posibilidad que a la salida de este proceso no tengamos una crisis profunda. Alfredo, el título de la columna de hoy, el gobierno quiere comprar tiempo, ¿para qué? La pregunta que yo quiero hacerte para el final, para el cierre, es, si no se liquidan divisas, el Banco Central no tiene reservas, la pregunta es, en el futuro si sigue el retiro de fondos, una vez que los bancos se pongan de acuerdo a ver si van a entregar o no van a entregar dólares, ¿de dónde salen los dólares que necesitamos? Bueno, sin lugar a dudas, Argentina tiene que acelerar su proceso de acordar con el fondo, sin lugar a dudas. Pero además tiene que presentar un programa económico. Es decir, no tiene sentido comprar tiempo si en la misma circunstancia digo no tengo plan, o no me gusta el plan, o no me gusta tener plan. Te doy un comentario final. Hay veces que los gobiernos, cuando se aproxima una situación muy crítica, son capaces de tomar decisiones que uno no las hubiera esperado. Te doy dos ejemplos. Un ejemplo es mayo del 85. La inflación era 29% ese mes. El presidente Alfonsín se despidió de un amigo suyo, Bernardo Grispum. Lo trajo a Surril y puso en marcha el Plan Austral. Una decisión que nadie esperaba. Otro ejemplo, el presidente Menem, después que fracasó el plan de Bungibor, se tuvo que despedir después de un amigo que era González. Y dijo, bueno, después de un incidente hiperinflacionario, tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, vamos a hacer algo distinto. Y uno esté o no de acuerdo con el austral o con la convertibilidad de Cavallo, lo que está claro que fueron dos decisiones que adoptaron los presidentes
porque veían que la crisis los podía perjudicar. Porque muchos pueden hablar hoy de lo que hay que hacer. Ahora, el que paga los costos de los errores no es ni siquiera Guzmán, es Alberto Fernández. Así es. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo, que estés bien.